A reading from the Acts of Lectura the del libro Apostles. de los Hechos de los Peter Apóstoles. said to En the aquellos people, días, Pedro dijo a la God gente, of Abraham, el Dios de God Abraham, of Isaac, de and the God of Isaac Jacob, y de Jacob, the God of our el fathers, Dios de has nuestros padres, glorified ha his servant glorificado a su Jesus, siervo whom Jesús, you handed al que over ustedes entregaron empty-handed in ante Pilate's Pilato presence, when cuando he had había decided to release him. decidido soltarlo. You denied the holy and Rechazaron al righteous one, santo, al and justo, asked that a y murderer pidieron be el released indulto to de you. un asesino. The author of life you Mataron put al to death, autor de la vida, but God raised pero him from Dios the lo dead. resucitó de Of entre los this we are muertos his witnesses. y nosotros somos Now testigos. I know, brothers, Sin embargo, that you hermanos, acted out sé of que lo hicieron ignorance, por just as your ignorancia leaders did. y sus But God autoridades lo has thus mismo, brought to pero Dios fulfillment cumplió de esta manera lo what que he había had dicho por los announced beforehand profetas, through the mouth que of su all the Mesías prophets, that tenía his Christ que would padecer. suffer. Repent, Por tanto, therefore, and be arrepiéntanse y converted, that your conviértanse sins para may que be se wiped borren away. sus pecados. Verbum Domini. Lord, let your face Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. shine Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. when I call. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. From anguish Tú que en el aprieto me diste anchura, mercy and ten piedad de mí y escucha mi oración. Lord, let your face Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. It is the Lord who grants Hay muchos que dicen, those whom he loves. ¿quién nos hará ver la dicha? Hears me when Luz de tu rostro ha huido de nosotros. Lord, let your Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. What can bring happiness? En paz me acuesto y enseguida me duermo, Lift up the light porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Lord, let your face Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. I will lie down in peace, and sleep comes at once. For you alone, Lord, make me dwell in En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. My children, Hijos I am míos, writing this to you les escribo so esto that you may not para commit que no sin. pequen. But if anyone does Pero si sin, alguno we peca, have an advocate, tenemos a uno que abogue ante el Padre, Jesus Christ, a the righteous Jesucristo el justo. one. He is Él es expiation for víctima our de sins, propiciación and not por for our nuestros sins pecados, but no for solo por those los of the nuestros, whole sino world. también por los del mundo The entero. way we may be En esto sure sabemos that we que le know him conocemos, is to keep en his que commandments. guardamos sus Those mandamientos. who say, I know Quien him, dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, are liars, es un and the mentiroso, truth is not in y them. la verdad no está en But él. whoever keeps Pero his quien word, guarda su palabra, love of God, ciertamente en el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Verbum Domini. Alleluia, alleluia.
Jesus, you make your Señor word Jesús, plain to us. explícanos las Escrituras. Our hearts burn with Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. The two disciples recount En aquel what had taken tiempo place on contaban the los way, discípulos lo que and les how había Jesus was made acontecido en known el to them camino in the breaking y of cómo bread. reconocieron a Jesús While en they el were still partir el speaking pan. about this, he Mientras sent hablaban, se them away presentó and Jesús said en to medio de sus discípulos y les dijo, paz a ustedes. They were startled and Llenos de miedo terrified por la and thought sorpresa, that they were creían seeing ver un ghosts. fantasma. Then he said to them, Él les dijo, "Why are you ¿por qué troubled? se alarman? And why do ¿Por qué questions surgen arise dudas in your en su hearts? interior? Look at my hands Miren and mis my manos y feet, mis that pies, it is soy I yo en myself. persona. Touch me and see, Palpadme because y a ghost dense does not cuenta have de que flesh un and fantasma bones, no tiene as you carne y can see huesos I como have." ven que yo And tengo. as he said this, he Dicho esto, showed le them his mostró las hands and manos his y los feet. pies. While they were still Y como no acababan de creer were amazed, por la he alegría asked them, y seguían "Have you atónitos, anything here les to dijo, eat?" ¿tienen ahí algo They que gave comer? him a piece of Ellos le meat ofrecieron un fish. trozo de pez He asado. took it and ate it Él in lo front tomó y of them. comió delante de ellos. He said to them, Y les "These dijo, are my words esto that I es lo spoke que to les you while I was decía still with mientras you, estaba con that ustedes, everything written que todo lo about me escrito in en la the ley law de of Moisés y en Moses los and in the profetas prophets y and salmos Psalms acerca de must be mí fulfilled." tenía que cumplirse. Then he opened their minds Entonces to les abrió el understand the entendimiento scriptures. para comprender las And he said escrituras y to them, añadió, "Thus it así is estaba written, escrito, that the Christ el would Mesías suffer and rise padecerá, from the dead on the resucitará third de entre day, los muertos al and that tercer día, repentance for the y en su nombre forgiveness se of sin predicará la will be conversión preached y in el his perdón de name los to pecados a all the todos los nations, pueblos, beginning from comenzando Jerusalem. por Jerusalén. You are witnesses Ustedes of these son things." testigos de esto. Verbum Domini. Las tibi Christe. Have you ever noticed in the scripture ¿Alguna vez han passages that are notado en given los to pasajes us bíblicos que during the se nos course of ofrecen the durante Easter el season, most transcurso del especially tiempo de these Cuaresma, en first especial weeks following Easter? On the durante Acts of the Pascua? Apostles, usually in the first reading, En los we Hechos have de los this Apóstoles en account general of tenemos por lo general un Saint recuento Peter and Saint de John San Pedro y going San up to Juan the temple and que van al looking at the templo poor man y miran and saying with al great hombre pobre force and y great dicen con gran certitude, fuerza y gran "Look certeza, at me. For mírenme, I have no silver or gold to give you, but what I do have I aunque no give to tengo you. Stand up and plata walk." y oro para darte, lo que te doy Then es you lo get to the siguiente, ponte de gospel pie y passage and we camina. hear, Y luego llegamos al pasaje "Behind del closed Evangelio doors, locked y doors, for leemos fear of the Jews, there que the detrás de disciples puertas were." cerradas, por You think, temor a los "What in judíos, the world?" están los discípulos Then you get to y the ellos next day se and quedan you hear asombrados. Y Peter luego la and siguiente John etapa, again cuando San Pedro y preaching San and Juan getting the hablan Sanhedrin nuevamente upset, getting y hauled in, and they're hacen enojar al Sanedrín. "Don't ever preach in this name Y ellos again." les dicen, nunca más vuelvan a You can predicar almost en nombre de imagine aquel. them saying, Casi pueden imaginar, you know, podemos imaginarnos a ellos diciendo, oh, aquí, Pamplinas, es importante, es imposible que no prediquemos su nombre sin temor a los líderes de la gente. Y luego llegamos al pasaje del Evangelio y los vemos pescando y San Pedro está en el bote y dice, ¿quién es aquel? Es el Señor. Y luego entra corriendo. Uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la diferencia de aquellos días, en aquellos días después de la resurrección y el encuentro de los discípulos con el Señor y luego la gran fuerza con la que salen a predicar, obedeciendo el mandamiento de Cristo, de predicar ante el mundo entero la realidad de nuestro Redentor resucitado de entre los muertos. Tenemos la misma cosa que está ocurriendo en los pasajes
de la Biblia de esta mañana. Algo que he de mencionar sobre el Evangelio es que inmediatamente vemos la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios manifestada en Cristo, en la forma en que Él trata a los discípulos. Se da cuenta, por supuesto, que esto no es algo que ellos entienden completamente. El hecho de que Él esté ante ellos resucitado, han de tener miedo en sus corazones, pensando que es un fantasma, así que decide comer algo ante su presencia, pero decide fortalecer su fe y darles confianza. Y la paciencia del Señor cuando les habla. En las Escrituras leemos que Él les corrige, los desafía, pero esto no se trata de la misma actitud del Señor cuando limpia el templo de vendedores. No los reprocha, sino más bien los invita, les dice, vengan, toquen mis manos, tóquenme. Soy yo, soy la misma persona a quienes ustedes han estado siguiendo durante 3 años. Ven, Tomás, ven, Santiago, ustedes saben quién soy. Escuchamos la misma voz, vemos la misma persona, y no obstante, muchas veces no reconocemos al Señor. En su gloria Él tenía una apariencia diferente y no obstante llegaron a darse cuenta que verdaderamente se trataba de nuestro Redentor, verdaderamente era Jesucristo. Y esto es lo que les dio fuerzas y es lo que escuchamos al final del Evangelio de hoy, cuando dice, han de salir ante el mundo entero y predicar esta realidad de que el Verbo se hizo carne y de que ese Verbo en la palabra de Jesús sufrió y murió por ustedes por el perdón de los pecados, y que resucitó de entre los muertos para abolir la muerte, para abolir la permanencia de la muerte, y para darles participación en su vida resucitada. Y han de hacer esta prédica desde Jerusalén hasta el mundo entero. Esto no lo escuchamos en el pasaje, pero inmediatamente después de este pasaje Él dice, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban ese don del Espíritu. Sabemos pues que eso es lo que la iglesia estaba empezando a esperar. Nos regocijamos por la realidad de la resurrección, celebramos el misterio de la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Pero en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos el efecto de este Espíritu Santo en el corazón de San Pedro. Y es San Pedro quien no solamente está hablando cosas al azar, no estaba simplemente hablando con audacia, sino que vemos que San Pedro es afectado por la obra del Espíritu Santo, por la gloria de Dios, y es ese mismo hombre quien tiene esa misma audacia de la cual hemos escuchado en el Evangelio, pero ahora la vemos refinada por la gracia y siendo puesta al servicio del Evangelio. Y vemos cuán seguro de sí mismo es él acerca de lo que está predicando. Le dice a la gente, ustedes negaron al santo y mandaron a matar al autor de vida, pero el Señor lo resucitó de entre los muertos. Él pudo haber dicho cualquier otra cosa. Él pudo haber dicho, entiendo cómo se sentían ustedes en ese momento y es muy difícil. Y aquel hombre Barrabás no era tan bueno y hizo cosas bastante malas. Y ustedes pidieron que lo cambiaran por Jesús. No, pero él dijo, pidieron el indulto de un asesino.
En nuestra propia época estamos acostumbrados a escuchar el pasaje del Evangelio acerca de la liberación de Barrabás, pero creo que a menudo nuestras emociones están con Cristo cuando Él ha sido traicionado, ha sido negado, ha sido entregado a los romanos y luego ha de pasar a su sufrimiento. Nos olvidamos de aquel otro personaje que iba a ser liberado en lugar de Él, un asesino. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con asesinos en nuestra propia época? En lugares donde hay pena de muerte, los condenan a ser ejecutados. O cuando escuchamos casos de juicios de personas que son convictas por asesinato, el juez los condena a vida perpetua sin oportunidad a ser liberados por buen comportamiento. Están condenados a pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Pero San Pedro les dice a la gente: ustedes han tomado un asesino que estaba supuesto a ser condenado a cadena perpetua o a ser ejecutado y pidieron que lo liberaran en lugar del autor de la vida. Ese es el intercambio que ustedes han hecho. Uno que quita la vida, pidieron que le den libertad para que pudieran poner en la cárcel y mandar a matar a aquel que da vida. A propósito, utiliza este lenguaje para crear esa dicotomía. Quiero decir lo siguiente: muchas veces recibimos cartas de hombres que están en la cárcel por diferentes razones, quienes escuchan a nuestra transmisión de la misa por la radio. Deseo recordarles a ellos y a todos nosotros de algo que el arzobispo Fulton Sheen dijo cuando él solía ir a predicar en cárceles de máxima seguridad. A menudo les decía: miren, la única diferencia entre ustedes y yo es que a ustedes los atraparon. Y él solía identificarse a sí mismo como pecador, quien en su propia debilidad, y todos nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Esto es lo que San Pedro haría. En nuestra pecaminosidad y debilidad, todos nosotros asesinamos al autor de la vida. Todos nosotros tenemos su sangre en nuestras manos, porque elegimos negarlo. San Pedro utiliza esa palabra a propósito, estoy seguro. Negaron al santo. Después les dice: y si quieren conocer a alguien que negó al santo y justo, yo lo negué. Yo fui el que lo entregó, el autor de la vida. Yo lo entregué por medio de mi rechazo para que lo manden a matar. San Pedro lloró su vida entera por lo que había hecho. Y nuevamente, recuerdo a todos lo que a menudo tenemos que recordar a los penitentes. En el confesionario, San Pedro no lloró lágrimas de culpabilidad después de reconciliarse con el Señor. Lloró alegrías de contrición por el resto de su vida. Eran lágrimas de arrepentimiento verdadero porque su corazón sabía que él había sido perdonado por aquel quien él había rechazado, había sido perdonado. Él había tenido ese encuentro con la misericordia de Dios, quien es Jesucristo. Jesús le hizo esas preguntas: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Más que aquellos. Así que San Pedro supo que él había sido perdonado por haber negado al autor de la vida y se sentía contrito por ello. Durante su vida entera tomó mayor conciencia acerca de cuán grande había sido esa ofensa en contra de Dios. Esto es lo que sucede con muchos de nosotros cuando vivimos a lo largo de nuestras vidas. Mucha gente viene a confesarse cuando tiene más de 50 o 60 o 70 años y confiesan cosas que han confesado antes, pero dicen: no sé por qué esto me sigue molestando, Padre. Es algo que hice cuando tenía 23 años. Y saben que han sido perdonados, pero cuestionan. Dicen: ¿he sido perdonado?
Y como párrocos tenemos que afirmar esa realidad. Sí, ya fuiste perdonado, ya has sido perdonado. El Señor quita los pecados, quita los pecados y perdona la culpabilidad del pecado. Pero lo que estás sintiendo ahora, después de haber madurado como persona y después de haber madurado en tu vida espiritual como cristiano, lo que reconoces en un nivel completamente distinto es la forma en que ese pecado del pasado verdaderamente ofendió el amor de Dios. Así que tal vez cuando uno es joven, uno va al confesionario y dice, perdóneme Padre porque no quiero ir al infierno. Luego, cuando tenemos un poquito más de edad, decimos, Padre, perdóneme porque no quiero perder la oportunidad de ver el cielo. Luego, cuando somos mayores, decimos, Padre, perdóneme por lo que he hecho en contra del amor de Dios. Y yo lo amo. Y esa es la pregunta que a menudo surge. ¿Cómo fui capaz yo de hacer esto? A menudo tenemos que recordar, o alguien tiene que ayudarnos a recordar. Ahora tengo 62 años y no puedo mirar a mi antiguo yo de 18 años con la misma mentalidad de alguien de 62. Por eso es que los jovencitos necesitan que los padres les digan, algún día te arrepentirás de esto, no debes tomar esa decisión. Pero adquirimos esa sabiduría con el tiempo y es importante que adquiramos esa sabiduría. Y esto nuevamente sucede gracias a la obra del Espíritu Santo y es lo que vemos en la vida de San Pedro. Deseo solamente alentar a todos. Y yo le diría esto a aquellos que nos están escuchando, que están en la cárcel. Recuerden que Dios es tan misericordioso que Él borra todo lo que hagamos hecho. Y como creyentes tenemos que recordar que todos somos asesinos. Ninguno de nosotros está inmune de haber puesto a Cristo en la cruz. Sin embargo, como Cristo fue a la cruz por nosotros, todos los pecados pueden ser perdonados. Y lo que queremos hacer es madurar y pedir esa gracia de contrición. A menudo oramos por un momento de fe, esperanza y caridad, pero a veces debemos pedir, Señor, aumenta en mí esa gracia de la contrición por mis pecados, porque nos acerca más al Señor y al amor que Él nos ha mostrado. Sí, todos tenemos que realizar penitencia por los pecados que hemos cometido. Como católicos no vivimos, como cristianos, como creyentes no vivimos dentro de la culpa. Al enemigo le gustaría que hagamos eso. Pero nosotros queremos vivir en libertad y regocijarnos en la misericordia que hemos recibido del Señor. Cuando vivimos en esa libertad, entonces hablamos como Pedro, quien sale con esa audacia, lleno del Espíritu, y que le dice al pueblo, arrepiéntanse de sus pecados y empiezan a vivir una vida que esté de acuerdo con su fe en Jesucristo. Y luego les dice algo que él aprendió de Jesús. Les dice, Dios ha llevado a su plenitud lo que anunció a través de las bocas de todos los profetas, de que Cristo habría de sufrir. ¿De dónde sacó él eso? Él había escuchado de Jesús en esos días después de la resurrección. ¿Qué les dijo Jesús cuando se les apareció? Todo en la ley de Moisés y los profetas y los salmos debe cumplirse. Y les dice, así ha sido escrito de que Cristo habría de sufrir y morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que el arrepentimiento sería predicado en su nombre ante todas las naciones desde Jerusalén. Así pues Jesús les recuerda y Pedro nos recuerda a nosotros y la Iglesia nos recuerda en su enseñanza de la necesidad de la cruz. William Barclay, el gran comentarista bíblico, dice, fue a la cruz que todas las Escrituras miraban con anhelo. La cruz no fue algo impuesto sobre Dios. No fue una medida de emergencia. Más bien, fue parte del plan de Dios. Pues es el único lugar en la tierra en donde en un momento en el tiempo vemos
su amor eterno. ¿Acaso no es esto lo que encontramos como creyentes cuando miramos a Jesús crucificado? Muchos santos se refieren a eso, meditando sobre la cruz, arrodillados y mirando a Jesús. Y tenemos una experiencia de movimiento en nuestros corazones, de amor por Él, porque lo que experimentamos, estamos mirando esta manifestación en este momento, en el tiempo, de el amor eterno de Dios. Si queremos entender la profundidad del amor de Dios, está justamente ahí en la persona de Cristo crucificado. ¿Acaso no es esto lo que nosotros también aquí encontramos cuando vamos a pasar tiempo en la adoración eucarística? Este misterio de Cristo crucificado, resucitado de entre los muertos, está presente hasta el fin de los tiempos en nuestros altares. Siempre podemos tener ese encuentro con Jesucristo crucificado y resucitado y siempre vivo. Encontramos aquí la experiencia de amor eterno, manifiesto. Por eso es que venimos a misa, por eso recibimos la Sagrada Comunión, para poder ingresar a ese encuentro, a esa experiencia con ese amor eterno de Dios manifiesto en Jesús crucificado. Ahora, deseo pasar de ello al Salmo responsorial. Cuando vemos a Jesús en la cruz, lo que estamos encontrando es a Dios que vuelve su faz hacia nosotros, o como escuchamos en el Salmo responsorial, haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Para entender lo que significa eso, esa luz de ese resplandor de tu rostro, se refiere al favor de Dios, al amor de Dios que se manifiesta sobre nosotros. Pero cuán a menudo anhelamos que alguien, cuando vemos a alguien en una multitud, alguien que conocemos, queremos que esa persona vuelva su rostro y nos mire. Tenemos ese encuentro, queremos mirarnos a los ojos mutuamente y a menudo sonreímos. Usualmente es lo que ocurre. Hace unas semanas atrás yo estaba en Casa María, el centro de retiro, cerca de acá. Había una madre con un pequeño bebé, no sé cuántos meses tendría, tal vez 1 o 2 meses, pero su madre lo tenía en una de esas cosas, donde lo tiene cerca de su cuerpo, pero podía voltear la cabeza y ya estaba empezando a comunicarse con la gente. Así pues, apenas lo vi, era un bebé hermoso. Inmediatamente sonrió. La sonrisa que tienen los bebés. Y la gente que estaba ahí presente inmediatamente dijo, oh, todo ese fin de semana era fácil identificar dónde estaba el bebé porque se escuchaba las voces de la gente diciendo, oh, él sonreía a todos. Él no era capaz de decir ninguna palabra ni de entender palabras. Hay 20 y pico hermanas ahí, así que se imaginan cómo era eso cada vez que veían al bebé. Decían, oh, qué lindo, y les gustaba cargarlo. Pero ese es una especie de indicativo del rostro que ponemos cuando alguien sonríe. Algunos dicen que el Señor, cuando vuelve su rostro y nos ilumina con su resplandor, es como cuando el padre toma al bebé y lo levanta y lo pone cara a cara. Aquellos de ustedes que son padres han hecho esto, o aquellos que tengan sobrinos han hecho esto. Y miran al bebé y el bebé lo mira a uno directamente a los ojos y sonríe. Porque están respondiendo a nosotros, que estamos volviendo nuestro rostro sobre ellos, que responden hacia nuestro afecto. Y eso es lo que está diciendo el salmista, que
que hace nuestro Padre en el cielo con nosotros. Esto es lo que ocurre en la manifestación plena del amor de Dios por nosotros al momento de cuando Cristo es crucificado y cuando Cristo muere por nosotros. Tomamos conciencia de que Dios vuelve su rostro hacia nosotros y nos mira con amor y misericordia. Vuelve su rostro hacia nosotros, nos levanta, y esto es lo importante durante ese tiempo de Pascua, que reconozcamos nuestra identidad como hijos e hijas de nuestro Padre en el cielo. Ese es uno de los efectos del bautismo, que nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, y que Él nos toma y perdona todos nuestros pecados y nos vuelve tan puros e inocentes y santos como un bebé. Y luego nos carga, nos levanta y nos mira. E incluso cuando uno cambia un bebé o está vistiendo un bebé, a menudo ellos nos miran a la cara y escuchamos, las madres miran al bebé y les hablan con afecto. Eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Mediten sobre eso. Díganle, Señor, vuelve tu rostro hacia mí. Usen su imaginación para entrar a ese momento en donde podemos entrar a esa experiencia, meditación del Padre, cuando Él nos carga y nos mira en el rostro. Y todo su ser, su amor y su ternura, su afecto, es derramado sobre nosotros. Y como resultado, esto es lo que escuchamos en el Salmo. Pones felicidad en mi corazón. Nos sentimos muy cómodos. Tenemos el pañal seco, nuestro estómago lleno y podemos sonreír cuando el Padre nos mira. Sonreímos. Los bebés raramente dicen algo. Simplemente hacen gestos con la cara y podemos ver la felicidad que hay en ellos. Y deseo concluir con lo siguiente. En la última parte del Salmo escuchamos: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Cuando yo era pequeño, tenía dos hermanos mayores y a menudo tenían que cuidarnos a mi hermana y a mí, pero no era lo mismo. Si mis padres no estaban, no era lo mismo cuando Matt o Mark nos acostaban a dormir. Sabíamos que nos querían y todo, pero eran nuestros hermanos mayores. Nos decían, vete a dormir. Tal vez nuestra madre y padre decían lo mismo, vete a dormir, pero sonaba mucho más tierno cuando lo decían nuestros padres. Pero yo recuerdo cuando niño, si teníamos una niñera presente, bien, la niñera jugaba con nosotros, etcétera, pero cuando veíamos que llegaban nuestros padres, veíamos de lejos que los faros del auto y escuchábamos a nuestros padres entrar a la casa. Súbitamente podíamos darnos la vuelta en la cama y quedarnos dormidos más rápido porque teníamos seguridad y confianza y no teníamos ningún temor. Y eso es exactamente lo que expresa el salmista. Es la experiencia humana que tenemos con Dios, nuestra relación con Dios. Que sí, cuando Él vuelve su rostro hacia nosotros, como lo hace un padre con su hijo, y nosotros como sus hijos pequeños, al saber que está presente, al saber que vive en nuestros corazones por la gracia del bautismo, nos acostamos y enseguida nos dormimos, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Qué Padre tan lleno de amor tenemos, y cuánta alegría debe llenar nuestros corazones por tener la bendición y la oportunidad de ser hijos de ese Padre.